la presentación. Vamos a aceptar aquí. Ya. Como les señalaba yo, hoy día vamos a ver la primera parte de nuestro tema que se llama la Cena del Señor. Bien. Y estas, y hay que dejar en claro, ¿cierto? Que hoy día nuestro contenido que vamos a tratar, primeramente va a ser una introducción a lo que vamos a hablar y vamos a ver dos puntos solamente el día de hoy. ¿Ya? El primer punto va a ser el origen de la cena y el segundo punto van a ser los elementos que se utilizan, ¿cierto?, en la cena y el significado de estos. Bueno, eso es solamente lo que vamos a ver hoy. Y avanzamos acá con la introducción. Dice, como se nos ha enseñado antes, una de las ordenanzas dadas a los hijos de Dios es la cena del Señor. Y bien recordemos que nuestro pastor Froilán, ¿cierto? En el estudio anterior, hacía mención de esto. Él hablaba sobre el bautismo en las aguas, pero también decía que otra de las ordenanzas era la cena del Señor. Si bien es cierto, este es un mandamiento santo dentro de la iglesia, pero en ciertas ocasiones se lleva a cabo desconociendo el verdadero significado de tal acto, ¿ya? Y eso no es bueno. Hay que saber de qué se trata para hacerlo a conciencia, ¿ya? Jesucristo, en obediencia al Padre y por amor al ser humano, ¿no es cierto? Vino a este mundo para darnos salvación de pecados. Esto conllevó realizar el más grande sacrificio descrito en la historia de la humanidad. Y bien dice Isaías 53:3, perdón, 5, sí, Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Ya? Entendiendo que Jesús murió y resucitó, la cena del Señor se realiza para recordar este sacrificio, el cual se hizo una sola vez, como bien señala Hebreos 10, del versículo 10 al 12. Y aquí sí le voy a pedir ayuda a ustedes. ¿Ya? No lo dejé escrito aquí y fue a propósito para que ustedes me ayuden a buscar Hebreos 10, del versículo 10 al 12. Como nosotros lo solemos hacer, ¿cierto? Aquel que lo encuentre, enciende su micrófono y me dice amén y le damos la Amén. palabra para que le dé lectura. Amén, dele Amén. lectura. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Muchas gracias, mi hermano. Entonces entendemos que Cristo hizo un gran sacrificio por nosotros, ¿cierto? Y lo hizo una sola vez, no como se acostumbraba antes. Y en base a este sacrificio, la cena tiene un simbolismo importante para nosotros al momento de realizarlo. Ahí es donde radica la importancia, ¿ya? En entender este sacrificio. Si nosotros no lo tenemos aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, no somos conscientes de esto, la cena no va a ser realizada como tiene que ser. ¿Bien? Bien. Vamos a pasar inmediatamente acá al punto número 1 que vamos a ver el día de hoy y que trata sobre el origen de la cena, ya cómo se origina todo este término que nosotros llamamos, ¿cierto? La Santa Cena también, como les mencionaba antes, vamos a conocerlo ahora. Y para poder entender el origen de la cena, vamos a dar respuestas a dos preguntas. La primera de ellas va a ser, ¿qué es la cena del Señor? Y la segunda va a ser, ¿quién instituyó la cena? ¿Ya? Estas dos preguntas nacieron para dar respuesta al origen de la cena. Por lo tanto, ahí como lo indico en la diapositiva, la primera pregunta va a ser el punto A
Y la segunda pregunta va a ser el punto B, ¿ya? Por lo tanto, en el número 1, que es el origen de la cena, vamos a ver dos puntos. ¿Qué es la cena del Señor y quién instituyó la cena? Y pasamos inmediatamente a la letra A. ¿Qué es la cena del Señor? Esta es una pregunta que nosotros tenemos que tener clara, saber qué es la cena, ¿ya? Para que si alguien nos pregunte, nosotros saber también dar respuesta y una respuesta que sea clara, ¿ya? Al igual que el bautismo en las aguas, la cena del Señor es otra ordenanza dada a los creyentes, ¿ya? Esto es importante. La cena es otra ordenanza. Y para entender esto, vamos a buscar, ¿cierto? En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. Estos van a ser los versículos claros que nos van a dar, ¿cierto? La evidencia o más bien nos van a refutar esta respuesta que hemos dado, que la cena es una ordenanza. Aquel que encuentre Primera de Corintios le puede dar lectura. ¿Alguien encontró Primera de Corintios 11? Amén. Amén. Puede leer, hermano. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muchas gracias, mi hermano. Haced esto en memoria de mí, ¿cierto? Es una ordenanza que tenemos, hacer la cena del Señor para recordar, para memorar algo que Él hizo por nosotros, algo que Jesús hizo por nosotros, ¿cierto? Bien, estos pasajes nos enseñan el significado de la cena del Señor, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué anunciamos nosotros al realizar la cena? La respuesta es clara, la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo tenemos que hacer esto? Hasta que Él venga, decían los versículos. ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí? Es un mandamiento santo que se realiza para recordar lo que Él hizo por nosotros. ¿Ya? ¿Nos quedaron claras esas tres cosas, cierto? Anunciamos la muerte del Señor. Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta que también anunciamos otras cosas, ¿ya? Pero en sí estos versículos nos especifican eso. Anunciamos la muerte del Señor, lo vamos a realizar hasta cuando Él venga por nosotros y hacer en memoria de Él es hacer este mandamiento santo recordando lo que Él hizo por nosotros. Por eso nos da un sentido hacia el pasado, donde es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros, y nos da también un sentido hacia el futuro para anunciar y manifestar la fe en su segunda venida. ¿Nos quedó claro eso, cierto? Entonces nos da un sentido en el pasado, que es donde recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, aquel sacrificio en la cruz, para darnos salvación de los pecados, y también nos da un sentido hacia el futuro, donde nosotros creemos en lo que Dios hizo por nosotros, en lo que Jesucristo hizo por nosotros, y nosotros a través de esa fe también manifestamos que Él va a venir por nosotros nuevamente en su segunda venida. ¿Ya? Entonces, continuamos. Y aquí ahora pasamos al punto B. Con esto cerramos, ¿cierto? El primer punto que era la pregunta ahí, que era la cena del Señor. Ahora, ¿quién instituyó la cena? Este es el punto B.
¿Ya? ¿Quién instituyó la cena? Y como punto uno de esta pregunta o respuesta, ¿cierto? A esta pregunta es, la Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo. La noche que fue entregado como señal del compromiso del nuevo pacto es sagrado y especial. Es un mandamiento santo. ¿Ya? Que nos quede claro eso. ¿Quién instituyó la cena? Jesucristo. Lo hizo la noche antes de ser entregado, ¿cierto? Era una clara señal del compromiso que él tenía con nosotros al realizar este nuevo pacto a través de su sacrificio. Por eso para nosotros es algo sagrado, es algo especial, es un mandamiento santo. Que no se nos olviden esas cosas, ¿cierto? Es sagrado, es especial, es un mandamiento santo. Y aquí, para también entender esta pregunta, como punto dos ahí yo puse ver video, porque justamente voy a mostrarles ahora un video a ustedes para que estén súper atentos, porque vamos a responder esta pregunta. ¿Qué aprendemos de esto? Ya, déjenme un momentito, voy a dejar de compartir la presentación para compartirles a ustedes el video. Un segundito, estamos en vivo, entonces aquí voy. Ya, están viendo la pantallita, ¿cierto? Sí, ya, yo le voy a poner play. También compartí el audio, así que espero que ustedes puedan escuchar atentamente este extracto de la película que yo creo que la mayoría la ha visto y que es importante ahora para también ayudarnos a dar respuesta a la pregunta que estábamos haciendo. Muy bien, estaban todos atentos, ¿verdad? Es prácticamente un extracto de la película y nos está entregando de manera muy gráfica, ¿cierto? Explicando ciertos versículos que nosotros ya comprendemos, que ya hemos leído, que ya hemos estudiado, pero que es importante tal vez verlo a través de la vista, porque así también se nos quedan cosas grabadas que tal vez se nos pueden olvidar de repente. Entonces, como yo les decía, hay una pregunta ahora. Todos estuvimos atentos al video. ¿Qué aprendimos de lo que se mencionó ahí en ese extracto del video? A ver, ¿quién me ayuda a dar respuesta a esta pregunta? ¿Qué aprendimos? ¿Cierto? Jesús se veía ahí tomando el pan, tomando el vino. ¿Qué Eh, aprendimos? Hay que hacer esto en memoria de Jesucristo. En memoria de Jesucristo, ¿cierto? Él recalcaba mucho eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más se dio cuenta de algo que tal vez, Sí, a mí me llamó la atención, hermana Maritza, primero se lavan las manos, todos, y después de eso para mí es como purificación. Después el pan es repartido y Jesús dice que nada más bello y maravilloso es dar la vida por sus amigos. Ese sacrificio de amor es el que hizo Él por nosotros. Em, Eso, hasta ahí quedo, para que participen los demás. muy bien, mi hermana Marcela? ¿Alguien más Un, le un, llamó un la atención mandamiento, algo? un mandamiento nuevo doy que os améis uno a los otros, se también decía. También decía eso, ¿cierto, mi hermano Moisés? ¿Alguien más le llamó algo la atención? ¿Aprendió algo aquí a través del video? Her- Hermana, mi nietecito quiere decir algo. Que, que a no odiar a las personas. ¿Cierto? Se nos enfocaron varios temas ahí en el pequeño minuto del video y después de que él mencionó varias cosas, repartió este pan, ¿cierto? Y también bebieron del vino que estaba en esta copa. Bien, Además, hermana, voy a... Jesús dijo
Jesús hizo porque él sabía que él tenía que partir y sabía que tenía que hacerlo en memoria de él porque después no lo iban a tener a él. Exacto. Era el último instante en el que él iba a compartir, ¿cierto?, con sus discípulos. Allá veo una manito levantada. Dios bendiga a mi hermano ahí. Señaló que era el nuevo pacto, una de las cosas más importantes para él. Exacto. Eso también lo recalcó ahí en el video, ¿cierto? El nuevo pacto. Eso es algo que nos incluye ya a nosotros. Y es bueno, ¿cierto? También no olvidarnos de aquello. Bien, voy a volver a compartirles ahora, tenme un segundito, a compartirles la presentación para que podamos continuar. Ya, ahí sí. Ya vimos este video, ¿cierto? Varios señalaron aquí cosas que habíamos aprendido con respecto a lo que vimos en el video y ahora nos vamos a ir a la evidencia bíblica. Tenemos que ver qué nos dicen los evangelios, que son los que más hablan sobre la institución de la Cena del Señor, ¿cierto? Y vamos a entregarle detalle a este video que habíamos visto, pero en base a lo que nos dice la palabra de Dios. Así que el primer versículo que vamos a ver va a ser Mateo. Mateo, capítulo 26, del versículo 26 al 29. Yo aquí en la pantalla tengo la versión Reina Valera, pero quien tenga, ¿cierto? Haya encontrado ya el versículo en casa, me dice amén y le da lectura a los versículos. Repito, Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 29. Amén. Por ahí escucha. Ya, dele lectura, hermano. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muchas gracias, mi hermano. Bien, si vemos aquí estos versículos que señala Mateo y lo llevamos, ¿cierto?, al video que acabamos de ver, hay varias cosas que también se mencionaron en el video, ¿cierto? Como cuando tomó el pan y les dijo, tomad, esto es mi cuerpo, cuando tomó la copa de vino también, esta es mi sangre. Y aquí hay cosas que hay que recalcar y señalar, como por ejemplo que cuando Jesús tomó el pan, lo bendijo, ¿ya? Pues lo partió, lo repartió y le señaló a los discípulos que eso era su cuerpo, ¿cierto? Después tomó la copa y también dio gracias, ¿ya? Eso también hay que señalarlo, señalar lo que él lo hizo. No es como que tomó el pan solamente, lo repartió y aquí hay cosas claras que Jesús hizo en esta cena, ¿ya? Gracias. Y obviamente lo que él recalca que lo hace, ¿cierto?, por remisión de los pecados, con un objetivo claro, y que nosotros tenemos que también recordarlo y llevarlo a cabo en memoria de él. Vamos a ir ahora a Marcos. Marcos también nos muestra su visión respecto de la institución de la Cena del Señor. En Marcos 14, versículos 22 al 25, él hace mención sobre esto mismo, ¿ya? Aquí, cualquiera que lo encuentre, Amén. dele lectura, Marcos hermano. capítulo 14, versículo 22 al 25, ¿verdad? Exactamente. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo,
esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Si se dan cuenta, la visión de Marcos y Mateo es muy similar. Añaden, a lo mejor las diferencias son mínimas, como por ejemplo que dice que tomó la copa, ¿cierto? Y les dice que esta es mi sangre del nuevo pacto. Aquí ya es más explícito en mencionar que la sangre es aquella que va a darnos esto, que es el nuevo pacto, ¿ya? También aquí en estos versículos dice que tomó el pan, tomó la copa y los bendijo, ¿ya? Ahora, vámonos a Lucas. También tenemos a Lucas, capítulo 22, del versículo 14 al 20. Él también tiene una visión con respecto a la institución de la Cena del Señor, ¿cierto? Él también nos entregó ahí. Recordemos que aunque son autores distintos, la palabra siempre está inspirada por el Espíritu, ¿ya? Puede que cambie una cosa de la otra, pero todas ellas, al unirla, nos entregan el verdadero significado. Así que por eso nosotros buscamos aquí a los diferentes autores. ¿Alguien encontró a Lucas? Amén. Dele lectura. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esto es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Muchas gracias. Acá tenemos más información, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Con respecto a lo que pasó aquella noche. Algo importante a recalcar es que Jesús deseaba compartir con sus discípulos de esa cena, ¿ya? Y otra cosa que él dijo: no la comeré más, porque era la última instancia que iba a estar con ellos, porque después venía aquel momento de pasar todo, ¿cierto? Lo que significaba el gran sacrificio de la cruz. Pero también él aquí indica: haced esto en memoria de mí. Y aquí ya es explícito en Lucas: haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, nos damos cuenta de que en los tres evangelios nos da clara alusión a lo que es la cena del Señor. ¿Quién la instituyó? Esa es la pregunta, acuérdense. Es, la respuesta es clara y es una sola: Jesucristo, ¿cierto? Él fue. Y aquí nos dice tanto en Mateo, Marcos y Lucas de qué forma. Por esa razón, ¿qué podemos comprender a través de estos versículos? Y lo que comprendemos es: ellos estaban cenando porque estaban recordando el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel al liberarlos de la esclavitud, a la cual los sometía el pueblo egipcio. Recordemos que ellos no se reunieron a cenar porque quisieron compartir solamente un último momento. No, esta era una ceremonia para el pueblo de Israel que les recordaba de cómo Dios, Jehová, los había liberado a ellos de Egipto, de la esclavitud en la cual estuvieron mucho tiempo. Por lo tanto, esta Pascua, como la llamaban, ¿cierto? Era una cena especial. Tenían alimentos recalcados que, ¿cierto? También vamos a ver más adelante. Entonces ellos se reunieron y contaban con ciertos elementos. Y la palabra de Dios, cuando uno la escudriña, dice que Jesús quiso
pasar esta última cena con ellos y les dijo a sus discípulos que fueran, buscaran un lugar y se reunieron en el aposento alto, ¿cierto? A compartir. Solo que cuando estaban ahí en la cena, Jesús cambió un poco la forma en que ellos tenían antes de recordar, ¿cierto? Esta salida, sino que Él les da un nuevo, ahí es donde Él le entrega el nuevo pacto, ahí es donde Él les señala qué es lo que va a suceder, ¿ya? Por esta razón, en la mesa había pan sin levadura y jugo de uva o fruto de la vid. Bueno, por eso es que estaban estos elementos, el pan y el vino, porque era algo que también no solamente ellos estaban comiendo y bebiendo aquello, sino que el pueblo judío que estaba celebrando la Pascua en sí estaban en lo mismo, ¿ya? Jesucristo, al querer compartir de estos momentos con sus discípulos, también quiso compartir una nueva ordenanza que instituyera el símbolo de un nuevo pacto que él establecía, no solo con su pueblo, sino con toda la humanidad a través de su sacrificio. Esta institución fue la forma de Jesús de hacernos partícipe de su sacrificio y del cumplimiento de la palabra de Dios. Bien, nos quedó claro, ¿cierto? ¿Quién instituyó la cena? Razones, ¿cierto? Y de esta forma pasamos al punto B. Y vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido porque me estoy dando cuenta que el tiempo está ahí. Ya, punto 2 entonces. Pasamos inmediatamente a ver los elementos que se utilizan en la cena y el significado de estos. ¿Ya? Ese es el título del punto 2. Los elementos y su significado. Hay dos elementos instituidos en la cena del Señor por Jesús, y estos son el pan, que es sin levadura, ¿cierto? Y el vino, que también se le menciona como jugo de uva, ¿ya? No es un vino fermentado por tanto tiempo, no. Se supone que eh, el fruto de la vida es algo recién hecho, por eso se le dice jugo de uva, ¿ya? Y el pan específicamente era sin levadura. Bien, aquí tenemos dos citas bíblicas que nos van a ayudar un poco a entender estos elementos. Tenemos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25, y tenemos a Mateo, capítulo 26, del versículo 26 al 29. Necesito que alguien me busque, ¿cierto? Primera de Corintios y que otra persona, mientras tanto, busque Mateo. Así vamos leyendo sin dejar tanto espacio en silencio. Aquí el Tengo que encuentre, Corintios. ¿cierto? Primera de Corintios, exacto. Ya. ¿Lo Dele leo? lectura, ¿no? Sí, dele lectura. Ya. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Muchas gracias. ¿Alguien encontró Mateo? Amén. Dele lectura, mi hermana. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muchas gracias, mi hermana. Y aquí nos damos cuenta que tanto en Primera de Corintios como en Mateo hace mención de el pan que hay que comer, ¿cierto? Y del vino que hay que beber.
Y estos dos tienen un significado, ¿ya? ¿Qué simboliza el pan y el vino? Esa es la pregunta ahora. El pan representa el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Eso es lo que indicaban los versículos. Y el vino o el jugo de uva representa la sangre de Cristo. Eso tiene que quedar súper claro para nosotros. El pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Ya, eso es lo que simboliza cada uno de estos dos elementos. Ahora bien, se menciona otro elemento, ¿cierto? Hemos leído bastante estos versículos y en ellos se menciona otro elemento, que es la copa, ¿cierto? Y aquí Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Lo mismo Primera de Corintios 11:25 dice, asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por lo tanto, el tercer elemento que se menciona aquí es la copa, a la cual algunos le retribuyen que representa el nuevo pacto, pero debemos dejar en claro que la copa es solo el recipiente del vino, ¿ya? El vino es el que representa la sangre. Y los versículos que leíamos en los evangelios dice que la sangre de Cristo era la que iba a ser derramada para crear este nuevo pacto, ¿ya? Por lo tanto, aunque la copa está presente, no representa la copa el nuevo pacto, sino lo que la copa lleva, ¿ya? Es solo el recipiente del vino y esta es la sangre, el que representaba la sangre, ¿cierto? De Cristo. La responsable del nuevo pacto. Con ella Dios Padre establece su pacto con la humanidad a través de la sangre derramada de Cristo, ¿ya? Aunque aparece este tercer elemento, no le atribuyamos a este tercer elemento algo que no es, ¿ya? La copa es solo el recipiente del vino. El vino representa la sangre y la sangre es la que simboliza este nuevo pacto. El nuevo pacto fue confirmado con la sangre de Cristo. Y para eso tenemos a Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios está hablando de Jesucristo, ¿cierto? También tenemos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Y aquí voy a pedirle ayuda a ustedes, a lo mismo que Hebreos, capítulo 9, versículo 13 al 16. Tengo Pedro Dele lectura, hermano. 18 y 19, ¿cierto? Exactamente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muchas gracias. ¿Alguien encontró Hebreo? Amén. Hebreos capítulo 9. Dele Amén. lectura. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Muchas gracias. Estos versículos nos aclaran, ¿cierto?, que el sacrificio demanda muerte, demanda derramamiento de sangre. Y esa sangre fue derramada por Cristo. Por eso el nuevo pacto era confirmado a través de la sangre de Cristo. Por eso cuando
levantaba en la copa, la bendecía, tomad esto, bebedlo, esto es mi sangre, la cual voy a derramar por ustedes, ¿cierto? Para que nos quede claro ahí un poco más lo que estábamos mencionando antes. Bien, entonces, comprendiendo todo esto, debemos dejar claro 3 puntos. Número 1, el fruto de la vid representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para liberarnos del pecado, con la cual se selló y ratificó el nuevo pacto. ¿Qué nos confirma eso? Primera de Corintios 11, 25 al 27, ¿cierto? Que ya hemos leído antes. Lo segundo, la copa es el recipiente del cual bebemos su contenido, en el cual radica el verdadero significado, ¿ya? No en la copa, sino en el contenido. Al beber recordamos el nuevo pacto. Y eso lo señala también Primera de Corintios 11, versículo 26. Y el último punto, tercero, ¿cierto? Jesucristo dio gracias, bendijo el pan, el vino, por el jugo no por la copa, ¿cierto? No, no por la copa. Eso está también claro en Primera de Corintios 10, 16. Para que ahí nos queden claros entonces cuáles son los elementos que se utilizan en la cena, cuál es el significado de estos y no nos confundamos, no estemos ahí, ¿cierto?, atribuyendo ciertas cosas a otros elementos que están presentes, que eran necesarios, pero que no tienen el significado adecuado. ¿Ya? Entonces ahora la última pregunta es, ahora, ¿cuál es la forma que utilizamos nosotros para tomar la cena? Y eso tal vez puede diferir de una iglesia un poquito de la otra, pero lo importante es que nosotros lo hacemos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra forma? Y ahí es donde después vamos a ir ahondando en la siguiente clase, porque a veces lo hacemos de una manera cuando tiene que ser de otra, ¿cierto? A veces creemos que solo lo presencial es lo que se lleva a la cena, sino que la palabra nos indica otra cosa, y eso también tenemos que comprenderlo más adelante. Bien, si no me equivoco, hemos llegado al fin. Dios les bendiga, mis hermanos. Hemos terminado la primera parte de este estudio. Voy a dejar de compartir aquí. Sí, ahora les puedo ver a cada uno de ustedes. Y la siguiente clase, que es el otro miércoles, vamos a estar terminando este tema, ¿ya? La cena del Señor. Voy a llevarme de tarea yo las dudas que surgieron, ¿cierto? Que son muy buenas preguntas. Ahí voy a tener que conversarla también con los pastores, porque a veces surgen dudas con respecto a lo que vamos aprendiendo. Espero que lo de hoy día nos haya aclarado un poco más lo que ya sabíamos. A veces tenemos alusión de ciertas cosas, pero necesitamos, ¿cierto?, lo explícito. Y ahora ya tenemos el versículo que nos decía, que nos recalcaba, que nos enseñaba. Y eso también hemos de escudriñar e ir aprendiendo. Mis hermanos, ¿qué más decirles? El Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles para Amén. terminar, ¿cierto?, este tema que es tan importante, es tan necesario. Y la segunda parte ya viene un poco más a abrirnos más los ojos, ¿cierto? Y viene a enseñarlos algo mucho más profundo. Así que los dejo totalmente invitados. No se pierda la segunda parte porque esto era, como quien dice, lo primero, lo que uno recién puede aprender. Después viene lo que demanda más, más responsabilidad, más entrega, más conciencia. ¿Ya? Eso, mis Amén. hermanos. Amén. No voy a dejar tarea por esta vez. Solamente les voy a ir a pedir que usted de forma, cierto, autónoma también pueda ir repasando los versículos, porque vamos a seguir hablando y Amén. informándonos de ellos, ¿ya? Aprendiendo Amén. de ellos, más bien quiero decir. Eso, mi pastor. Entrego a usted